Buen día con todos. En esta ocasión vamos a hablar del tema de la visualización de datos. Espero que este tema les llegue a apasionar mucho, tanto como es mi caso, ya que cuando lo estudié realmente es algo que no se lo había tomado en cuenta la visualización de datos, pero es algo muy importante y aquí lo que vamos a ver es la fundamentación teórica de cómo realizar una buena visualización de datos en base a lo que se tenga y cuál es el mensaje que se quiera transmitir. Bueno, primeramente, la visualización de datos lo que hace es tener un mejor entendimiento de los datos que se obtienen. Por ejemplo, aquí tenemos unas tablas, son ventas, tenemos meses, pero a simple vista no se puede saber cuál es el valor más grande o cuál es el valor más pequeño. Entonces ahí es cuando nos llega a ayudar las gráficas para tener un entendimiento mucho más rápido y aprovechar la gran percepción que tiene el ser humano al momento que se encuentra frente a una gráfica. Por decirles algo, aquí tenemos una gráfica de líneas en la cual se puede dar cuenta rápidamente cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo, en este caso de las ventas, en un determinado año. Eso cuando tenemos datos, pequeños datos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya comenzamos a tener datos mucho más grandes, como es el ejemplo de esta tabla? Aquí en esta tabla lo que se presenta son datos de desempleo de varios países desde el 2009 hasta el 2000, me parece que desde 2013 hasta el 2014. Ya lo vamos a ver bien, ¿no? Pero si aquí en esta tabla nos preguntan cuál es el valor mínimo, es difícil verlo, ¿no? O cuál es el valor máximo. Ahora bien, aquí tenemos en esta gráfica representados los valores anteriores. Es exactamente desde 2007 al 2013, ¿no? No tenía muy en cuenta el año. ¿De qué se trata esta gráfica? Pues es el de desempleo que existe a nivel europeo en este rango de fechas y está comparado con Estados Unidos. Podemos ver aquí la tendencia que está un poco más opaca es de Estados Unidos y lo que está más negrito es del país. Y en esta gráfica lo que hace hincapié es a comparar con España. Aquí en la parte superior está el desempleo de las personas que tienen de 15 a 74 años, ¿no? Aquí podemos ver casi el 26.3% de desempleo tiene en comparación con Estados Unidos que va al 7.6 y podemos observar también cuál ha sido la tendencia. Acá tenemos el desempleo juvenil de 15 a 24 años, podemos ver 56,1. Hay otro país como Grecia que es mucho más grande, ¿no? Pero hay países que van con una tendencia a la baja, como es el caso de Alemania, podemos ver en el caso de las dos gráficas. Entonces, esto es lo que nos ayuda en sí una buena visualización de datos. Poder analizar rápidamente qué está sucediendo, observar tendencias, comparar también al mismo tiempo, tener una referencia y sacar el mejor provecho y que una persona o el lector de lo que esté observando en los datos a primera vista puede entender rápidamente de qué se trata. Como lo hemos visto en la tabla es muy difícil, pero si vemos este tipo de gráficos es mucho más fácil. Para las personas que les interese este tipo de gráficas se les conoce como Smart Múltiples, pequeñas gráficas y muchas, ¿no? Muchas gráficas pero pequeñas que nos dicen bastantes cosas. Ahora bien, la información reside en las relaciones, no en los datos. Algo ya habíamos visto de cómo pasar de datos a información, podría ser algo como relaciones también en sí. Aquí lo que vamos a ver es cómo se relacionan los datos para crear una información. Y visualizar es representar gráficamente esas relaciones. Y vamos a aprovechar aquí la capacidad analítica visual que tiene el ser humano para poder interpretar esos datos. Ahora bien, el objetivo de la visualización de datos no es hacer visible la información ante nuestros ojos, sino ante nuestro entendimiento. Bueno, aquí vamos a partir en dos
grupos la parte de visualización entre visualización de datos e infografías. Si algunas personas saben de lo que se trata las infografías, bueno, aquí lo vamos a ver. Las personas que no lo sepan se van a enterar aquí, ¿no? Bueno, el gráfico siguiente es una infografía. Como podemos ver, ahí el exceso de velocidad causa mayor tragedias ferroviarias en las últimas décadas. Aquí nos narran un accidente ferroviario. Nos dicen cómo ha ido viajando el tren en las gráficas superiores y cómo ha sucedido el accidente. Nos dan datos sobre las dimensiones, cuántos vagones, como podemos observar acá. Más abajito podemos ver dimensiones de los vagones, en el cual se ha descarrilado, el número de asientos. Aquí podemos ver una gráfica superior que nos indica todo, ¿no? Cómo está, en qué parte ha sucedido de la carretera o de la vía ferroviaria. Acá están unos pequeños datos donde nos indican el número de víctimas. Podemos ver que 87 personas están heridas. Aquí vemos un atributo gráfico como es la longitud, pero nos da representado como figuras de personas. 87 heridos, 33 en estado crítico. Aquí tenemos los fallecidos, 67, y podemos observar, ¿no? Podemos hacer una comparación rápida. Ahora bien, ¿qué es una infografía? Pues es una narrativa de una persona que investigó, que sabe desde su punto de vista cómo sucedieron las cosas, y eso es lo que quiere transmitir. El conocimiento que él obtuvo de una investigación, como es este caso, este accidente ferroviario. Entonces aquí les está explicando lo que él entendió, ¿sí? Con todos los datos que recabó. Entonces una infografía más bien viene a ser como una narrativa, ¿no? Y representa o utiliza atributos gráficos muy interesantes, como podemos ver aquí, estas gráficos de barras, pero como personas, y les dice, pero simplemente les da lo que la persona entendió, ¿no? Ahora bien, aquí tenemos otra gráfica, pero en este caso no es una infografía porque no le está narrando nada. Esta gráfica, para que lo entiendan bien, es el número de fallecidos en Estados Unidos por muertes por armas de fuego. ¿Y cuál sería su proyección si es que no hubiesen muerto, en qué edad hubiesen fallecido por una muerte natural? Esta es una proyección que lo han hecho. Por decirles algo, esta persona murió a los 56 años, pero si no hubiese muerto a los 56 años puede ser por algún disparo, él hubiese muerto a los 80 años. Es una pequeña proyección de lo que hace. Entonces acá se puede visualizar cuál es la proyección de todas estas personas. Da para explorar, es un poco entretenido también poder ver qué ha pasado con tal persona, hasta cuántos años podía haber vivido. Entonces aquí no hay una narrativa, es una visualización de datos nada más. Entonces vamos a hacer unas pequeñas comparaciones entre los dos. Primeramente, la visualización de datos es algo que les permite explorar. En cambio, una infografía es una explicación. La visualización de datos utiliza datos abstractos y la infografía datos con formas, como pudimos ver en las pequeñas personas que representaban al final como una especie de gráfico de barras. La visualización de datos no utiliza utiliza gráficos no figurativos, y las infografías utiliza gráficos muy figurativos, como pudimos observar los diferentes vagones y todo, ¿no? Entonces esa es la diferencia. No es que la uno sea mejor que la otra, sino hay que analizar cuál es el mensaje a transmitir y cómo se lo va a realizar, a través de una narrativa, o les va a permitir a las personas que saquen sus propias conclusiones de lo que se va a explicar. Bueno, siguiendo con nuestro tema de la visualización, vamos a analizar la belleza ornamental versus la belleza funcional. Aquí tenemos una comparación entre las dos redes sociales como es Facebook y Twitter. A simple vista, un gráfico muy bonito, tiene unos colores llamativos, también la forma como está representada las gráficas están muy bien. O sea, sin duda, un gráfico que
llama la atención a primera vista y las personas que lo ven dicen, no, sí, es un gráfico muy bonito. Pero este gráfico no es funcional. ¿A qué me refiero con no es funcional? Por ejemplo, si yo les hago una pregunta, porque estamos con redes sociales, con dos redes sociales que tienen su finalidad, ¿no? Les digo, qué porcentaje de usuarios se conectan más por su teléfono móvil? ¿Se conectan más en Facebook o más en Twitter? Entonces, al momento que hago esa pregunta, ¿qué es lo que hace el usuario? ¿Qué harían ustedes? Comenzar a leer cada una de las etiquetas, buscarle en la parte superior la etiqueta, en este caso podemos ver aquí que dice 30%, venir a la de acá, a la de Twitter, y buscar acá dice 37%, y recién ahí decir, ah no, en Twitter se conectan más por teléfono móvil y no en Facebook. Pero el hecho de que una gráfica les permita leer la etiqueta ya no es una gráfica funcional, pierde su funcionalidad. Entonces aquí lo que podemos ver que es algo ornamental, simplemente es algo bonito a simple vista, pero no cumple con las características para ser algo funcional. Acá les voy a presentar la misma gráfica, pero de esta manera. Ya no es tan bonita como la anterior, pero en cambio es algo funcional. Aquí podemos observar las personas que se conectan a través de un dispositivo móvil. Rápidamente podemos observar que es Twitter, porque Twitter lo representa aquí con un color azul claro. En cambio acá tenemos un color azul oscuro para Facebook. Podemos ver el número de usuarios también. Aquí rápidamente se puede ver que Facebook tiene más usuarios que Twitter. Por ejemplo, acá actualizan su estado todos los días, más es en Twitter que en Facebook. Tiene sus ventajas, desventajas, pero acá es más fácil comparar. Responde más preguntas, entonces hay que saber cuál es el mensaje que se va a transmitir y en base a eso se construye la gráfica. También es muy importante la narrativa. Aquí tenemos una gráfica de las personas que han roto su relación. Esta es una gráfica de Facebook, es por día. Es cuando cambian su estado de estar en una relación a estar solteros. Aquí podemos ver cuáles son los meses donde existen más rupturas de relaciones. Como podemos observar aquí, es simplemente, si vemos la gráfica así, es difícil de entenderlo, pero si existe una narrativa, unas pequeñas etiquetas que les ayuden, acá se puede dar cuenta, ¿no? Cuáles son las épocas en las cuales existe menos rupturas. Podemos ver aquí en la época de Navidad es donde existe menos, pero existen otras épocas, por ejemplo San Valentín, aquí tenemos por acá abril, tenemos unos pequeños picos, ¿no?, en las cuales se producen más rupturas. Entonces, ¿a quién le sirve esta información? Esta información puede servir para una empresa que quiera vender productos relacionados o para parejas, para personas que están en una relación. Entonces pueden decir en qué época producen más, en qué época producen menos, porque existe mayor ruptura de relaciones. Entonces aquí viene la finalidad, no sé, de una pequeña narrativa, pero la gráfica sirve para algo comercial. Entonces, en el proceso de visualización de datos, primero hay que responderle ciertas preguntas antes de realizar la gráfica. Lo primero es cuál es la incógnita a resolver, cuál es la hipótesis o cuál es el objetivo de la gráfica, dónde está orientado, qué queremos que que entiendan las personas. El siguiente pregunta viene relacionado con la audiencia, para quién está dirigida, cuáles son sus necesidades y objetivos, cuál es su grado de alfabetización visual. Esto es muy importante, ¿no?, porque hay personas que son expertas en el tema de visualización y no hay que ponerles una visualización porque van a ser muy críticas, y esa es una de las cosas que al estudiar el tema de visualización me he vuelto una persona muy crítica de las gráficas. Cuando presentan algunas personas datos en gráficas, yo comienzo a criticar y digo, no, esta gráfica funciona mejor de esta manera, está poniéndole de esta forma. Entonces el hecho de que haya estudiado el tema de visualización me ha llevado a eso, ¿no?, que sea una persona crítica con las gráficas que observo a diario, también para si es de estadísticas, tecnológica, ¿no? Y lo más importante, si es explicativa o exploratoria.
Si ya sabemos si es algo que queremos que la gente explore, nos tenemos por visualización, o si es explicativa, nos vamos por una infografía. Entonces acá es muy importante, no vamos a ver herramientas que nos van a permitir hacer algo explicativo y algo exploratorio también. Vamos a hacer dos pequeñas, o vamos a ver dos herramientas que nos permiten hacer esto. Bueno, la representación. Para representar datos hay un sinnúmero de gráficas, como podemos ver aquí. Gráficas de tarta, hay gráficas de barras, hay gráficas de líneas, pero hay que saber escoger cuál es la gráfica adecuada según el tipo de dato que se tiene. Y no se puede utilizar así por así la representación. Yo supongo que muchas de ustedes la representación lo hace en Excel y simplemente se coge las recomendaciones que le da Excel y saca una gráfica, ¿no? Y el tema de colores también lo vamos a ver también aquí. Vamos a ver una representación, como podemos observar aquí. En primer lugar, lo que les puedo decir es que una persona al estar en el ámbito académico, la intención es poder transmitir los datos de forma profesional. Y una forma de hacerlo profesionalmente, en primer lugar, es no utilizar gráficos en 3D. Ya vamos a ver las razones más adelante por qué no utilizar gráficos en 3D. Y una de las cosas que también les puedo decir aquí es que muchas personas utilizan el gráfico de tarta o gráfico de pastel, como podemos ver acá, ¿no? en esta figura, pero no es tan adecuado. ¿Por qué razón? Si ustedes no observan la etiqueta de aquí del color verde y acá del color morado, si ustedes no observan la etiqueta y les pregunto cuál es el mayor, es muy difícil de verlo, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a comparar y utilizar un gráfico de tartas, a veces no es tan adecuado. Acá se utiliza un recurso gráfico al lado derecho, que están con los mismos datos, pero es mucho más fácil observar. Acá también utiliza un gráfico, utiliza el color para destacar el mayor, y los demás no están con color. Está muy bien porque estamos destacando aquí, ¿no? El 42%. Ya. Ahora bien, veamos qué nos dice no aquí. Y dice que todas las opciones por defecto de Excel son erróneas. Los ejes, el hecho de que todo se represente mediante efectos en 3D, los colores por defecto, las etiquetas, los estilos gráficos por defecto, todo lo que nos da Excel por defecto no está bien. Con esto no quiero decir que todo lo de Excel está mal, ¿no? Sino que hay que saber escogerlo. Porque por lo general, siempre que ustedes van a utilizar una gráfica en Excel, les da en 3D. ¿Pero para qué sirve el 3D? ¿Les ayuda en algo? Si su objetivo es que una persona entienda los datos, más bien el efecto 3D hace que se confunda. Entonces no es algo tan bueno utilizar el 3D. Otra cosa importante es que la codificación gráfica consiste en decir qué variables vamos a representar. Eso también es muy importante. Si es una variable nominal, ordinal, una cuantitativa, cualitativa, ¿no? Entonces vamos a ver gráficas para cada uno de estos tipos de variables. Y su relevancia informática para el usuario también es muy importante. Aquí vamos a ver algunas representaciones, por ejemplo, ¿qué utilizar si se quiere realizar comparaciones simples? Bueno, la mejor gráfica para realizar comparaciones simples es gráfica de barras. La longitud es uno de los atributos con los cuales permite realizar comparaciones muy rápidamente, como observamos aquí en esta figura. Podemos ver rápidamente que el representado por este color azul siempre tiene la tendencia y estamos comparando, ¿no? Podemos ver rápidamente, las personas se pueden dar cuenta. Aquí también tenemos el gráfico de barras horizontales, las relaciones de ranking. Esta es una de las medallas del 2014. Rápidamente podemos observar, ¿no? Rusia el mayor, Estados Unidos le sigue, entonces aquí hay un sinnúmero de datos representados. Cuando se tenga una variación en el tiempo, sin dudarles una gráfica de líneas es lo mejor porque nos permite observar cuál es la tendencia,
Es muy fácil de observar, de representar. En sí, recuerden de eso, siempre que tenga una variación en el tiempo, es una gráfica de líneas. Aquí, como les mencionaba, aquí tenemos la relación, lo que es parte todo, la representación, como vimos en el gráfico anterior, y aquí ya no está en 3D, pero sin embargo, es difícil comparar con una gráfica de tarta. Es muy difícil, ¿no? El atributo del color también es importante, siempre hay que destacar con un color lo que queremos nosotros. Por ejemplo, si no es el mayor sino otro, hay que destacarlo, ¿no? Y explicar por qué se lo está destacando. Llegando a esto, la representación, hay una norma que se le conoce como el datum ratio. ¿Qué es lo que nos dice esto? Es que dice que hay algunos atributos que se les pone a las gráficas que no generan algún valor. Por ejemplo, poner el dato en el eje y también ponerlo en la barra. Estamos duplicando la información. Si le damos a una persona solamente el dato en la barra, lo va a saber muy bien. Otra cosa es utilizar ejes, dobles ejes. ¿Con qué intención? Entonces, entre el datum radio lo que nos dice, entre menos tinta tenga nuestra gráfica, es mucho mejor, con la cual se pueda visualizar. Eso es lo que nos dice el datum radio. Aquí tenemos una pequeña fórmula que dice que cómo calcular el datum radio es la cantidad de tinta que utiliza nuestra gráfica versus el total que se ha usado, ¿no?, en la gráfica. Entonces acá, entre menos tinta se tenga es mucho mejor según el datum ratio. Aquí podemos observar algunas opciones. Por ejemplo, tenemos esta gráfica donde podemos observar el color de fondo nos aporta algo a la información que se debe transmitir, pues no nos aporta nada. Entonces, si lo sacamos, no ha pasado nada. Estos ejes que ven aquí aporten algo a los datos que se quieren transmitir, pues si no aportan, lo quitamos. Muy bien, entonces aquí podemos observar cómo trabaja el datum radio. Aquí tenemos menos tinta, pero las personas pueden interpretar el gráfico y pueden sacar sus propias conclusiones. Lo mismo que acá, pero acá utilizamos menos tinta. Entonces, esto es lo que nos habla el datum radio. Acá tenemos otros ejemplos, ¿no? Podemos ver aquí. Es bastante explicativo aquí, ¿no? Pero si quitamos toda esta tinta que está de más, la gráfica sería de esta manera. Acá también tenemos nos habla aquí de los cosméticos, pero es una gráfica de tarta donde están con muchas variables. Acá tenemos una gráfica, si más no recuerdo, de los accidentes, pero basada a barras. Aquí tenemos otro que es de los cigarrillos. Esto es aplicado a datum radio, pero no quiere decir que estas gráficas están mal. ¿Por qué razón? Porque si ustedes observan esta lámina y después de unos 2-3 meses les indico, por ejemplo, esta gráfica de aquí, ustedes no me van a decir de qué se trata. Pero si les indico acá de los cigarrillos, van a saber de qué se trata. Entonces, aquí viene un tema que lo vamos a ver después en la última parte de esto de la visualización, es que ver algunas estrategias para que las personas recuerden las gráficas y esas gráficas se mantengan en la memoria de las personas, como podemos ver acá. Estas gráficas casi se lo ve a diario, no se recuerda de lo que es, pero estas de acá sí utilizan, ¿no? Entonces no es todo se puede decir, hay ventajas y desventajas de lo que es data in ratio. Vamos viendo y vamos ahora sí a atacar a lo que es el 3D, ¿no? La dimensionalidad en los atributos gráficos. De hecho, como ya les dije, el 3D no se debe utilizar para representaciones de datos de forma profesional. Si el deseo o la finalidad es confundir a las personas, muy bien, utilicen el 3D. Pero si no es el caso, no se debe utilizar datos en 3D. ¿Por qué razón? Ustedes observan aquí, si yo les digo entre este gráfico de esta barra azul y esta roja, ¿cuál es el más grande? ¿O cuál tiene el mayor valor? Difícilmente se lo puede observar, ¿no?
tal vez analizándole un poco, tal vez pueden decir, no, el azul es más grande que el rojo. Pero hay esa tendencia a confundir a las personas. Si lo vemos en dos dimensiones, es mucho más fácil poder comparar esas gráficas, ¿no? Entonces, por tal razón, en el ámbito académico no se debe utilizar gráficas en 3D. Aquí les pongo el ejemplo de, peor aún, las gráficas de Tarta, ¿no? Utilizadas en 3D. De hecho, las gráficas de Tarta no se les debe utilizar para comparar, salvo que sean de dos variables. Si son más de dos variables, no se debe utilizar gráficas de Tarta. Aquí podemos ver, si está una gráfica de Tarta y aparte de eso está inclinada, tiende a engañar, ¿no? Podemos ver aquí que da la tendencia de que esta partecita que está de color gris es mucho más grande que las demás. Pero en realidad no es así, todas son iguales. Entonces, este pequeño engaño visual hace que no se transmita de la mejor manera o no se transmita bien el mensaje que quiere el autor. En este caso, comparar cuál es la mayor. Si nosotros pasamos a barras, podemos ver que aquí son todas iguales. Se podrá dar cuenta, ¿no?, que son todas iguales, pero es muy difícil de darse cuenta porque puede variar un poco y ya cambia la gráfica. Pero aquí no nos podemos dar cuenta. Entonces, para ello, gráfica de Tarta solamente para dos variables, ¿no? ¿Entendido? Y acá el 3D, aquí podemos pasado a barras, podemos darnos cuenta rápidamente que se puede observar a primera vista que esto es más grande, ¿no?, que los demás. Entonces, por tal razón, no se debe utilizar lo que es 3D para ninguna de las gráficas. Muchas gracias por su atención y continuamos con el siguiente video, donde vamos a ver algunos atributos como es la longitud, el grosor, temas de colores también. Muchas gracias.